de dónde vengo yo, cómo conocí este proyecto, qué me llamó la atención, por qué lo hago y cómo he logrado resultados en el negocio. O sea, van a conocer todo el chismecito completo de qué es lo que yo hice para llegar donde estoy. Y lo más interesante, ¿no? Pues van a escuchar todo lo que vivo hoy en día gracias a haber tomado una decisión. La segunda parte es una parte donde vamos a reconocer gente en esta tarima que ya tiene resultados, gente a la que ya está ganando dinero con este proyecto que ustedes han sido invitados. Y la tercera parte es donde yo les voy a compartir cómo podemos hacer para que este negocio tenga resultados con usted. O sea, les voy a enseñar estrategia, les voy a compartir 5 tips que son cosas que yo considero, según mi experiencia, que se deben de hacer para que este negocio funcione. ¿Bien? Entonces vamos a empezar con la historia. Los empresarios van a decir, wow, van a empezar al revés. ¿Y por qué? Porque a mí me gusta empezar con la historia. ¿Por qué? Porque a la gente le encanta el chisme. Y yo sé que con eso los capturo, ¿sí? Todo el mundo, cuando uno está ya en esa silla, porque yo también estuve allí por primera vez, uno no cree que eso es verdad. Uno no cree que la persona que está acá tiene el estilo de vida, o tal vez lo que la persona que te invitó o te promovió este evento cuenta de ella. Y pues en mi caso particularmente, pues ahorita estoy viviendo un proceso de demasiados viajes internacionales, nacionales. ¿Quién le gusta viajar? A mí me gusta viajar. Ok, y que todo te lo paguen. Y bajarte cada 8 días del avión con euros o con dólares o con libras o con reales. Espectacular, ¿cierto? Poder comer las comidas que tú quieras, que tú llegues al hotel y que abras la carta y que digas cuál es el plato más caro, ¿sí? ¿Qué será lo que trae ese plato? Porque tú no lo pagas, lo paga otro. Y pues la verdad a mí lo que me movía eran los viajes, y hoy en día llevo 8 fines de semana seguidos durmiendo en diferentes hoteles, en los mejores hoteles de cada lugar donde llego. Y lo más increíble es que ayer se lo comentaba a Gira, mi host, para la que pido un fuerte aplauso, ha sido la mejor host. Y ayer estuvo conmigo Martica, me acompañaron ellas dos a toda la travesía. O sea, yo dije, si voy por allá tengo que conocer San Agustín. Y ellas fueron con pinches, me bajé del avión al mediodía y de una nos fuimos para San Agustín y pasamos una tarde así de locos y admiraba el paisaje y yo decía, increíble todo lo que uno puede vivir. Y saben que antes yo no admiraba ese paisaje, yo no miraba esa naturaleza, yo no veía. ¿Ustedes me creen que me llamó la atención ver una planta que nacía en forma de bastón? O sea, nace y es un bastoncito. Antes yo no tenía tiempo de fijarme en esos detalles. O sea, ahí es donde uno se da cuenta la transformación que uno vive como ser humano, que uno empieza a valorar cosas tan pequeñas que a veces la gente ni siquiera lo nota. Íbamos caminando y encontramos un hongo y dijimos, ay mira, un honguito, y lindo, blanquito. No lo toquemos, de pronto es venenoso, ¿sí? Pero cosas que uno dice son bobadas, son tontadas, pero son cosas que uno empieza a valorar. Y lo más increíble de todo este tema, que muchísima gente de afuera no cree, es que hace un mes estaba en París, en Londres, todo me lo pagaba la compañía, porque estaba dictando una convención. Y este próximo jueves salgo nuevamente para Londres. O sea, la pregunta es, te dejo con esta reflexión. ¿Qué persona fuera, por más dinero que tenga, puede ir en un mes 2 veces a Londres y París? En un mes. Se da el lujo de ir, vuelve a su país, hace gira y regresa nuevamente. Así que es una locura lo que vas a vivir si decides hacer este negocio. Pero voy a contarles cómo empezó todo. La imagen que ustedes ven ahí es mi familia. Yo vengo de un pueblo, ese pueblo se llama Florida Valle, queda como a 1 hora de la ciudad de Cali.
Mis papás, mi mami ya no vive, murió hace 15 años, él es mi papá, fue la persona que empezó todo este negocio, el cuento empieza con él. La persona que ustedes ven aquí es su segunda pareja, y esta foto tiene poquito, esto fue mi cumpleaños anterior, este es mi sobrinito, ahora tengo un nuevo sobrino que ya tiene 2 mesecitos, esta es mi hija la pequeña, mi hija la mayor, mi cuñada y mi único hermano. O sea, como ustedes pueden ver, somos solamente 2 hijos, y de esos 2 hijos solamente hay 2 hijas mujeres por mi parte y 2 hijos hombres por parte de mi hermano. Esa es toda nuestra familia, una familia muy pequeña. Yo fui criada en un pueblo, me encanta la vida del pueblo, y entonces mi papá fue un hombre que trabajó en un ingenio azucarero durante 32 años, mi mamá era una mujer comerciante y tenía una especie de miscelánea en el pueblo. En esa época, cuando yo era niña, era muy común la modistería, y entonces ella vendía todo lo que era hilo, aguja, cierre, todo ese tipo de cosas, y siempre fueron comerciantes. A mí desde pequeña me gustó la parte comercial y disfrutaba ayudándole a mi mamá en su almacén. Mi papá, a pesar de que trabajaba en el ingenio azucarero, él también le gustaba comercializar porque sus raíces son pastuzas de Puerto Asís, entonces él tenía en su vena el tema de la comercialización, y en esa época era buen negocio traer mercancía de Ecuador, no sé si lo sabían eso, sábanas, cueros y todas esas cosas, y entonces mi papá traía de eso al pueblo y él comercializaba con todos sus compañeros del ingenio. Y pues todo el tiempo yo veía dinero que entraba a mi casa, por el lado de lo que vendía mi papá, por el lado del negocio que tenía mi mamá, y eso a mí me generó como la idea de que yo tenía que tener un negocio. Desde muy niña desarrollé las habilidades de saber atender la gente en el negocio de mi mamá y me encantaba. Aparte de eso, estudié en un colegio de monjas, quería ser monja, me encantaba la vida de monja. Desafortunadamente conocí al papá de mis hijas y pues él me dañó. Entonces imagínense yo de monja, ¿no? Mi papá dice, yo creo que serías así como la superrectora de un colegio, o ya tenías algo, mejor dicho, o ya te habían expulsado porque tú eres muy rebelde. Bueno, aparte de eso, empiezo un proceso desde muy joven, me voy de mi casa, yo decido ser independiente. Las personas que son aquí empresarias y que tienen un poquito más de trayectoria, los nuevecitos van a decir, no entendí. Pues mi personalidad es que yo me mando y yo hago lo que quiero, y eso significa colérico, melancólico, ¿sí? Todo tiene un orden y yo hago lo que quiero. Entonces, claro, fui una hija rebelde, de aquellas hijas que fui brillante en el colegio, el orgullo de mis papás, todo el pueblo decía, wow, esa niñita tan inteligente, pero difícil de controlar en mi casa. Entonces me decían, tienes que acostarte a las 7, ¿por qué si no tengo sueño? Tienes que levantarte y bañarte antes de desayunar, pero ¿por qué si tengo hambre? O sea, todo era problema. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues mi melancólico quería la explicación de todo. Eso hace que empiece a tener choques con mi papá, que era la persona estricta de mi casa, y decido irme de mi casa a los 17 años. Dije, no más, voy a hacer mi vida. Ahí empieza una película, y en esa película pues ya venía el proceso con el papá de mis hijas. Me caso a los 18 años, espero hasta los 18, me caso y entro a la universidad a estudiar administración de empresas. La universidad a la cual entro era una universidad privada, entonces había que pagar. El papá de mis hijas me apoya con el primer semestre, pero ya para el segundo no había. Entonces dije, bueno, entonces hay que hacer algo, y la estrategia era ganarse la beca. Me gano la beca y empiezo a ser la mejor estudiante. Pero miren lo que pasó. Como yo necesitaba dinero, empiezan a salir la fantasía. Ustedes saben que a nosotras las mujeres nos gusta que la pulsera, que el collar, que la pincita, que no sé qué. Y me convertí en vendedora ambulante de todo lo que usted le llame miscelánea o fantasía dentro de la universidad.
Lástima que no tengo fotos de esa época. Yo andaba con una maleta cargada de fantasía y tenía un palo de trapeador lleno con puros cáncamos, con unas orejitas y unas riatas plásticas que colgaban la fantasía, y yo andaba con ese palo en la universidad y le decía a todos los vigilantes y a los profesores que si yo no vendía no tenía con qué pagar el semestre, pero como era tan buen estudiante, ellos decían, bueno, entonces hay que ayudarle, y me dejaban vender, y nunca cayeron en cuenta que toda esa plata que yo recogía yo no se la pagaba a la universidad porque me ganaba la beca. O sea que yo supuestamente los chantajeaba diciéndoles que tenía que vender porque si no, no pagaba la universidad, pero en realidad yo nunca la pagaba porque yo me ganaba la beca. Y empecé a ahorrar, y empecé a ahorrar, y empecé a ahorrar. Mis metas eran que yo me graduaba de la universidad y iba a tener mi primera hija. Siempre dije que quería tener 2 hijas. Pero resulta que hice un mal cálculo. Y entonces se supone que yo me graduaba y empezaba a fabricar mi hija, pero mi hija se autofabricó un año antes. Cuando ya iba terminando la universidad, pues caigo en cuenta, imagínense yo con una panzota así, con una maleta cargando por la universidad, y yo llegaba, bueno, llegó el todo a 1000. Llegó el ganchito, la pincita, el esmalte, el lápiz. ¿Quién dijo yo? Llegó el todo a 1000. Y todo el mundo me decía el todo a 1000 o la turca. Y yo vendía. Y los profesores, yo pasaba por los pasillos y los profesores estaban en clase y me decían, y yo llegaba y extendía mi miscelánea en el escritorio del profesor y el todo a 1000, salía con mi venta y otra vez al siguiente salón. Y así me la pasaba. Cuando ya iba a salir, pues obviamente estaba el estómago, la maleta, y yo dije, no, ya todo esto pesa, pero yo ya me voy a ir. Y después me tocará volver a estudiar para volver a vender, porque ya si no estudiaba no tenía excusa. Busqué un local y se me dio la oportunidad de colocar dentro de la universidad el primer negocio que vendía miscelánea, fantasía. Todo el mundo vendía comida y yo era la única que vendía ganchos. Coloco el negocio, me gradúo, me va muy bien y resulta que desocupan el negocio del lado. Y yo dije, pues aquí hay oportunidad, uno los 2 locales y armo un negocio de fantasía muy grande. Efectivamente lleno todo este frente de vitrinas con mercancía, pero la parte de atrás quedó totalmente vacía. Y ahí nace la oportunidad de colocar a alguien que arreglara uñas. Allí nace, hace 18 años que va a cumplir mi hija la mayor, la oportunidad de crear una cadena de peluquerías que hoy en día tiene 17 sedes y más de 600 trabajadores, ¿sí? Entonces todo empezó por una venta. Cuando yo conozco este negocio, ya son 7 años, ¿sí? En este negocio, resulta que tengo un vecino, yo en ese momento tenía 8 peluquerías. Pero bueno, hay una parte que les quiero contar. Todo el mundo me dice, ¿por qué siempre te vemos sola? ¿Sí? Quiero contarles que nace mi primer hija, a los 4 años, otra vez mi segunda hija, pero yo me separo antes de que naciera mi segunda hija, una semana antes. Entonces decido quedarme sola porque mi enfoque era trabajar, deudas, y obviamente ese divorcio significó partición de bienes y una cantidad de deudas y una cantidad de situaciones, y mi enfoque era pararme porque yo era la figura comercial. Se volvió más importante cualquier otra cosa, que fue la estabilidad de mis hijas económicamente, y me olvidé de mí. Por eso nunca me dediqué a conseguir pareja. Y todo el mundo me dice, ¿y cómo así que te quedaste sola y no te volviste a casar? No me volví a casar, porque no fue mi enfoque en ese momento. Les ahorro el chisme porque cuando termino un seminario, todo el mundo me pregunta, venga, ¿y usted soltera, usted separada? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Solterita a la orden. Bueno, entonces, cuando yo conozco el negocio, yo ya
yo tenía en ese momento 8 peluquerías. Trabajaba con 300 y pica de personas. Ahora les voy a contar cómo estaba hace 7 años cuando empecé este negocio. Yo vivía en una casa, en una cuadra, donde al frente estaba una vecina muy amiga mía, y esta vecina tenía un hijo y ese hijo había llegado de Estados Unidos. Y ese hijo llegó con muy buen dinero, pero todo lo perdió en las famosas pirámides. Nos hicimos buenos amigos con él y él empieza a llamarme, a decirme que tenía unos champú y unos acondicionadores. Yo interpreté que él lo que quería era que yo le comprara para vender en las peluquerías. O sea, esto se los digo no con el ánimo de criticar ni de decir que Fabián hizo mal el trabajo, no, sino para que ustedes entiendan que es muy importante la manera de cómo ustedes le venden la oportunidad a la gente, porque a veces como dicen las cosas no suena atractivo para el que ustedes quieren agarrar. ¿Me hago entender? Yo necesitaba este negocio, pero Fabián no me había sabido explicar qué era lo que él veía en mí para hacer este negocio. Y yo lo único que entendía era que él quería que yo moviera mucho champú y mucho acondicionador en las peluquerías. Le sacaba el cuerpo todo lo que usted se puede imaginar. Llegamos al colmo de que él ya no me podía llamar de su celular porque yo no le contestaba. Me llamaba de otros números y apenas yo el ¿qué hubo, Elsa? Yo le decía, y Fabián, otra vez usted, y me decía, no me colgues, no me colgues, no me colgues, ¿sí? Y le colgaba. Y eso fue la persecución de la perseguidera. Él vivía al frente de mi casa y para yo poder entrar el carro en la noche cuando llegaba tarde, yo tenía que bajarme, abrir el garaje y ahí sí entrar el carro. Y cuando yo entraba y abría el garaje y volvía y salía, Fabián estaba parado ahí al lado de la puerta del carro. Y yo decía, este parece un poste, ¿cómo hace para ver a qué hora yo llego? Y yo no tenía una hora fija, pero él me pisteaba. Yo creo que él me pisteaba porque yo no sé cómo hacía para saber a qué hora yo llegaba. Y en ese momento Fabián siempre era muy insistente, así que si ustedes tienen una persona en sus listas que saben que tiene el potencial, la berraquera, la fuerza para hacer este negocio y aún les dicen que no, insístanle. El problema es que ustedes no le han sabido conectar con la idea que a él le va a dar. Busquen otra manera de cómo lograr que esa persona escuche la información. Un día Fabián me llama y dice, hola Elsa, no me vas a colgar, no me vas a colgar. Y yo, Fabián, ¿qué quieres? ¿Qué vas a hacer hoy jueves en la noche? Le dije, ¿por qué? ¿Para qué? Es que quiero que me acompañes a una reunión. Le dije, no, yo no tengo tiempo. No, Fabián, no moleste. ¡Pum! Le colgué. Pero a él lo entrenaron súper bien. Le dijeron, resista o resista. A los 8 días vuelve y me llama y me dice, Elsa, ¿qué vas a hacer hoy? Ay, Fabián, otra vez, no tengo tiempo, no me molestes, no me interesa. Pero lo entrenaron muy bien. Y le dijeron, si ella te dice que no va, decirle que tú vas con una persona a la casa. Y miren esto, Fabián llega y me dice, Elsa, solamente quiero que me escuches esto. Pónganse en la posición de Fabián. Elsa, a usted en la vida le ha ido muy bien, a mí no. Y yo solo quiero que usted me acompañe a un evento para que usted me diga si cree que yo debo de hacer ese negocio. Si usted con su experiencia con los negocios que le va bien, cree que yo debo de hacer un negocio o otra vez me van a tumbar. ¿Y sabe yo qué le dije? No tengo tiempo. Mucha mala, ¿no? Mucha mala. Dije, Fabián, no me interesa, no tengo tiempo. Me habló desde el corazón y yo le dije con mi ego y mi orgullo que no. Pero él llega y me dice, entonces si yo llego con una persona a tu casa hoy jueves después de las 9 de la noche, ¿me atiendes? ¿Y quién es la persona? Pues es una persona muy importante que hace este proyecto que te estoy diciendo profesionalmente y quiero que lo escuches. Pero él viene a dar la charla, tú no me puedes acompañar, pero después de las 9, yo sé que ya han cerrado los negocios, él podría ir a tu casa y explicarte. No nos demoramos sino como 15 minutos. Yo en mi mente dije, quitémonos este man de encima,
de una vez. Listo, llegue pues. Llamo a mi papá y le digo, papá, resulta que Fabián insista con un negocio. Cuando mi mami muere, mi papá lo jubilan del ingenio y él se viene a vivir a Cali. Y él se convierte en mi mano derecha en los negocios. Entonces, él es la persona, él y yo son los que hemos construido pues la gran empresa que hoy en día tenemos. Y mi papá lo llamo y le digo, papá, ¿usted qué va a hacer hoy a las 9 de la noche? ¿Por qué no? Fabián está intenso con un cuento de un negocio, pero vea papá, mi papá es un hombre demasiado comercial. Mi papá es un hombre que te vende una loca en un derrumbe. ¿Sí? Un tamal, o sea, él te vende lo que sea, él es un hombre supremamente comercial, tiene una actitud, tú hablas con él y contagia, uno dice, ¿y ese señor qué será que come? Cambalachero a morir. Él a todo le ve negocio, ¿vea? Él viene aquí al seminario y dice, ese ramo después del seminario queda sin trabajo, va y lo vende o hace alguna cosa. O sea, mi papá es un hombre demasiado turco. Y llega y le digo yo, vea papá, usted en cuánta cosa le ofrecen se anda metiendo. Solamente vamos a escuchar a Fabián porque ya me tiene cansada con esa llamadera, pero no se vaya a estar metiendo en todo lo que le dicen, y la cantaleta. Bueno, mi papá llega muy puntual, a las 9:30 de la noche llega y toca la puerta un señor súper elegante, muy bien trajeado, muy bien olido. Y ese señor era nada menos y nada más que Gustavo Ramírez, mi diamante ejecutivo. Pero para mí Gustavo Ramírez, los invitados van a decir, ¿y quién es señor? Ese señor es la persona que tiene un resultado mucho más alto que el que yo tengo en el negocio y es una persona que iba hasta mi casa a contarme el negocio. Pero para mí el señor Gustavo Ramírez y el loco de la esquina era lo mismo. Porque yo que entendía del negocio, nada. Y llega este señor, muy elegante, entra a mi casa, pero miren aquí voy a hablar para las personas que vienen a esto por primera vez y para los empresarios que de pronto no han entendido el negocio todavía. Uno se predispone y yo mentalmente había tomado la decisión de que a mí este negocio no me interesaba. Porque yo lo comparaba y yo decía, yo, dueña de una cadena de peluquerías, todo el mundo decía que yo había hecho el mejor negocio porque yo tenía un negocio donde todo el mundo quería copiarlo porque era muy económico y todos los días mantenía lleno. Yo sé que queda muy lejos Cali de Pitalito, pero por si las moscas, si algún día van, la promoción es que el arreglo de manos y pies cuesta 5.000. Entonces, manos y pies 5.000, cualquier cepillado 12.000. Y claro, eso mantiene así. Si van a Cali, allá los espero. Si tienen familia, hagan el favor, puñite para que vayan, ¿no? Nuestra cadena de peluquería se llama View Belleza y Estética. B de Bogotá y de punto U de uva. View, que significa beautiful, belleza. ¿Bien? Y entonces, resulta que mi papá, todo el mundo decía que nosotros habíamos hecho un negocio de locos porque la gente iba todos los santos días a arreglarse las uñas y a arreglarse el cabello. Con ese precio, pues, ¿quién no va? Yo tenía un ego muy alto, la gente decía que yo había sacado, mejor dicho, del estadio. Y yo había decidido que ese señor no me iba a convencer de que yo vendiera catálogo. O sea, mírenme en la ignorancia. Yo pensaba que esto era un negocito de vender catálogo. En ese momento, llega Gustavo, empieza a explicar, y ustedes me pueden creer que yo no me acuerdo cómo explicó él el plan. Yo no me acuerdo el cómo explicó el negocio. Yo ni siquiera sé cómo escribió, qué color era el lapicero, cómo era la hoja, si la cogió a lo largo o a lo ancho, nada de eso sé. Porque mi mente ya había tomado la decisión de que no me interesaba y no estaba dispuesta a escuchar. Entonces ahora yo te hablo a ti que estás allí sentado, no me devuelvas la misma. Abre tu mente, abre tu corazón, escucha lo que te estoy diciendo porque todo lo que te estoy diciendo es real.
Yo simplemente lo que quiero esta noche es decirles que todos ustedes los que están aquí pueden hacer muchísimo más de lo que yo he hecho. Que todos los que están aquí pueden lograr una transformación total en su vida, para ustedes y para sus familias. Pero ¿saben qué es lo más bonito? Que todos los que están esta noche aquí sentados, si quieren, pueden ser la semilla para toda esa gente que está afuera pidiendo una oportunidad. Para toda esa gente que está cansada de vivir y vivir y vivir y ver que las cosas no cambian. Para toda esa gente que se dio cuenta que la vida no es solamente ir al trabajo, comer y dormir y gastar. Ustedes son la semilla, porque ustedes son los que van a recibir la información para irle a decir a ese de allá afuera que existe una forma diferente. Lo que pasa es que muy poquitos se atreven a creer que esto es verdad. ¿Y saben qué es lo más duro? Que ni siquiera investigan. Yo sé que muchos de los que están aquí sentados a lo mejor están dudando de lo que yo estoy diciendo. Está bien, tienes derecho a hacerlo. Pero no te quedes con la duda. ¿Por qué no sales de aquí, buscas en Google? ¿Por qué no le preguntas a la gente que conoces que tiene resultados en este negocio? ¿O por qué no investigas por internet en cualquier página cómo es la promesa de vida después de construir este negocio en grande? No te quedes solo con lo que yo te diga o con lo que tú supones creer que sabes. Busca más información para que te des cuenta que esto es real. Y cuando empieza Fabián y Gustavo a contar el negocio, no llevábamos ni 15 minutos. Y mi papá llega y dice, eso está muy bueno, ¿qué hay que hacer? Y yo, papá, no le dije que no. Y a mí me dio mucha rabia de que él me hubiera desobedecido, entonces yo, para disimular mi rabia, me paro a preparar un jugo y un sándwich. Cuando yo llego del jugo y el sándwich, a mi papá ya lo habían enredado. Mi papá estaba con una cosa aquí, o sea, ya lo habían hecho firmar, ya lo habían hecho entrar al negocio, y ya lo habían entrenado y le habían dicho, su hija le va a dar cantaleta, así que apenas nosotros nos vamos, usted también se tiene que ir. Y entonces yo vi que Gustavo Ramírez ni siquiera se tomó el jugo, se comió ese sándwich ahí atragantado, se paró, salió Fabián igual, y mi papá siempre se queda conversando, ese día no. Ese día salió, chao hija, nos vemos mañana. Y yo decía, wow, mi papá, pero mi papá definitivamente, bueno, ahí pasó todo. Mi papá, acuérdense que se volvió mi mano derecha, y mi mano derecha significa que él iba todos los días a los negocios. Cuando estábamos en los negocios, yo llegaba y mi papá estaba en el carro haciendo laboratorios. Y yo decía, uy, qué vergüenza, mi papá parece un culebrero, la gente va a decir que estamos re mal. Y llegaba y le decía a la gente, ¿usted qué prefiere? ¿Una lavadora que haga chaca, chaca, chaca o cheque, cheque, cheque? Y yo decía, uy, qué ridículo. Todo eso lo decían esos audios. Yo decía, mi papá, ¿dónde inventa tanto cuento? ¡Qué boleta, papá! Por Dios, usted sí, la gente qué va a decir. Y entonces a mí eso obviamente me incomodaba mucho. Un día, papá, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo está todo? Súper bien, mija, excelente y mejorando. Uy, ¿este qué comió? Un día nos encontramos en la oficina, papá, ¿cómo va todo? Aterrado, mija, ¿por qué? Bajó la factura. Él tenía ya la habilidad de que era un turco total, y a eso le sumamos buena actitud, pues entonces, claro, se volvió una persona. Y yo decía, mi papá, ¿qué es lo que está comiendo? Pero la máxima, ustedes tienen aquí unas reuniones que se llaman juntas de negocios. ¿Qué días son? Los miércoles. Bueno, en Cali son los martes, allá hace mucho calor. Imagínense que mi papá llega a la oficina a las 5 de la tarde con un traje gris, una corbata una camisa rosada y una corbata fucsia. Iba entrando así por la oficina, ¿no? A las 5 de la tarde un martes con el calor. Y todos los de la oficina eran, don José, ¿y usted para dónde va tan elegante un martes?
Los hombres de éxito se visten para el éxito. ¿Eso de dónde lo había escuchado? De un audio. Y yo, uy, pero mi papá lo tiene pero lavado. ¿Qué pasó allí? Hasta ahí yo no le había puesto cuidado a este tema. Pasaban los días, pasaban los meses. El único hermano que tengo, acuérdense, vive en Barranquilla. Y un día me llama y me regañaba por ese teléfono. Sí, mi papá vive con usted y usted ni siquiera le pone cuidado en qué es que se mete. ¿Usted ha escuchado esos audios que él oye? No, yo sé que son unos señores, pero no más. Mi papá está metido en algo raro. Yo voy a ir hasta allá porque estoy segura que lo van a tumbar. Y usted ahí tan cerquita y no hace nada. Increíble que uno tenga que venir desde Barranquilla y usted ahí y eso, eche cantaleta y eche cantaleta. Llegó y me llama y me dice, ¿qué hubo, hermanita? ¿Dónde estás? Digo, pues en la casa. Me dice, es que ¿cómo te parece que me di cuenta que hoy viene ese señor que enredó a mi papá? Y yo venía desde Barranquilla a escucharlo, porque yo que encuentro dónde es que está el tumbis encuentro. Le dije yo, y me dijo, como todo el mundo, no, yo no voy, yo ya sé. Eso fue lo que yo le respondí, yo ya escuché, a mí eso no me interesa, eso no es para mí, yo estoy bien en lo que estoy haciendo, todas las respuestas que ustedes se pueden imaginar. Mi hermano se fue a la reunión. Mi hermano es un hombre brillante, así de inteligente, pero exagerado. Es un tipo demasiado exitoso en su profesión, ¿sí? O sea, él es un salchichón cúbico, rancio, de esos así repodrido, re rancio, ese es, ¿no? Y resulta que se supone que él es inteligente, ¿no? Y yo soy la comercial. Cuando llegamos allá, mi hermano entra, yo no voy, a las 2 horas me llama y me dice, hermanita, ¿usted dónde está? Digo, sigo en la casa. Ya voy para allá. Usted no ha entendido ese negocio es buenísimo. Pero vea, pilas que usted va debajo mío, no, usted va debajo mío. Y yo decía, uy, pero este par de brutos, se supone que usted es el inteligente y cómo va a caer tan bien. Bueno, mi hermano llega, y mi hermano es un ingeniero, entonces imagínense en la explicación de él del negocio, ¿no? Demoró como 2 horas explicándome la matriz y la contramatriz, y yo no sé qué era, y que la exponencial, y que eso era lógico, y yo sí, yo entendí. Mentira, yo no entendí nada. Pero yo dije, aquí no hay de otra, yo tengo que crearme un plan para hacerle entender a este par de brutos que eso es mentira. Entonces, toda la noche pensé y al otro día dije, ya, voy a hacerles creer que quiero entrar. Ellos me van a tener que dar información y yo estudio esa información y al estudiarla voy a encontrar dónde está la trampa. Porque mi hermano y mi papá no es de aquellas personas que uno le diga, sálgase de allí, ya no, hay que decirles por qué. En ese momento llamo a mi papá y le digo, papá, ¿en dónde estás? En tal negocio. Ya voy para allá que quiero que me expliques cómo es ese negocito en el que estás. ¡Oh! No, yo no soy capaz. Pero un momentico, llamamos a Fabián. Entonces llama a Fabián. Fabián, Elsa ya quiere escuchar. No, yo tampoco soy capaz de darle el plan. Espera un momentico, llamamos a Gustavo. O sea, ya nadie me quería dar el plan. Asustados, ¿no? Bueno, a lo último, Fabián dice, hay que ir a Popayán, donde el señor que fue a tu casa que tú no le quisiste poner cuidado. Acuerden que yo estaba con ego, porque supuestamente mis negocios eran un éxito. Y llego y le digo yo, ¿cómo así que hay que ir? No, pues que el señor vuelva. No, señora, usted tiene que ir porque usted es la que ahorita quiere. Efectivamente, vamos hasta Popayán. A Fabián lo entrenan también, que le dicen no vaya a hablar ni mu en esa carretera. Y puso 2 audios, uno de Carlos Eduardo Castellano y uno de Fernando Palacios. Llegamos hasta allá y Gustavo Ramírez me atiende. ¿Quiénes tienen aquí negocio independiente? Bueno, entonces yo ahora me voy a desquitar con ustedes. Yo llego allá y me dice Gustavo, yo sé que tú tienes unos negocios que funcionan muy bien. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto dinero te sobra cada mes en la cuenta de ahorros? Y yo así muy convencida le digo, no me sobra nada porque es que yo acabo de abrir una sede
y entonces yo lo que hago es que cada que voy a abrir un negocio nuevo, hago un préstamo, trabajo unos 2 años, hago todo ese préstamo y vuelvo y hago otro para abrir la otra, entonces yo me estoy descapitalizando y le explicaba mi teoría según yo que estaba bien y le decía que no me sobraba nada. Y llega y me dice, ¿y a usted le parece justo trabajar tanto tiempo para no tener nada ahorrado? Y yo dije, uy, ¿cómo así? Yo venía de que todo el mundo me decía que había sacado el negocio del estadio, y este señor me iba así, uy, ¿cómo así? Luego llega y me pregunta, ¿te gusta viajar? Y yo, claro, si cada que hay un festivo, yo me voy para una finca, alquilo una finca, nos unimos varias amigas que somos solteras y tenemos hijos y nos vamos y alquilamos una finca y la pasamos de chévere. ¿Y cuántos países conoces? No, solo uno, Ecuador. ¿Y por qué no has ido a otros países? Porque es que hay que comprar 4 tiquetes. Y llega y me dice, o sea que el negocio no es tan bueno porque no da ni para 4 tiquetes. Y todo el mundo afuera me decía que el negocio mío era bueno y él me sale con que no. Luego llega y me dice, ¿tú te has dado cuenta que tú trabajas cada mes para un folder? ¿Cómo así? Usted trabaja para pagar el colegio de sus hijas, usted trabaja para pagar el celular, usted trabaja para pagar el arrendo, para pagar los impuestos, usted trabaja para pagarle al banco, para pagar la nómina de sus empleados, usted trabaja para pagar la cuota de su casa, para pagar la cuota de su carro, usted trabaja para una cantidad de instituciones, usted es empleado de toda esa gente. Usted trabaja para que su plata quede en unos papeles en un folder. ¿Y cuándo va a trabajar para usted? Y yo, caramba, eso no me lo habían dicho nadie. Ahí yo empecé a bajar mi posición de ego y entendí que ese señor sabía algo que yo no sabía. Y llega y me dice, mira, tú tienes un negocio muy bueno en Cali, pero te voy a decir algo. Tú tienes una cosa que a mí me gusta, berraquera. Si tú te dejas guiar, la fuerza que tienes en este negocio te va a ir bien. Vamos a hacer un compromiso aquí los dos, me dijo. Yo te guío por un mes, te comparto lo que sé y tú me prometes que lo vas a hacer. Y si no te gusta, te dejo tranquila, pero si te gusta, te quedas y lo haces en grande. Y yo dije, Señor, me está retando. Le dije, ok, tengo un mes para probarle que esto no funciona. Y le acepté el reto. Me voy, él me entrega un audio, gracias mamá por ser diamante. ¿Quién ha escuchado ese audio? Consuelo Hernández. Ok, todo el que no lo ha escuchado, van a bajar una aplicación que se llama iBus y ahí buscan Consuelo Hernández y por favor escúchenlos para que me entiendan lo que les voy a contar que yo viví con ese audio. Cuando yo regreso, acuérdense que yo me fui con Fabián me trae hasta Cali, me deja en Cali, ya era tarde y al otro día yo salgo a trabajar. Mi rutina de vida, ¿cómo era? Yo salía todos los días a las 7:15 de la mañana cuando recogían a mi segunda hija para el colegio y trabajaba derecho hasta las 10, 11 de la noche, todos los santos días. No llegaba a almorzar a mi casa. Mis hijas desde muy pequeña no tuvieron abuela porque mi mamá murió muy joven y la abuela por parte paterna le dio demencia senil muy joven, entonces tampoco tuvieron abuelita quien las acompañara, o sea que todo el tiempo ellas fueron criadas por una empleada de servicio. Yo no las veía y en ese momento yo venía de un proceso de salud donde había estado muy mal y toda la vida he sido demasiado fervorosa, o sea, considero que tengo una conexión con Dios demasiado fuerte. De hecho, hay gente que cuando habla conmigo me dice, yo pensé que tú tenías otro tipo de religión. Yo soy cristiana católica. Pero mi conexión con Él es tan fuerte que siempre digo que yo soy la consentida de Él. De hecho, mucha gente me dice, tú haces este negocio sola, y yo hoy les quiero decir a todo Vitalito que yo no hago este negocio sola. En este negocio yo simplemente soy el cuerpo, soy la que obro,
pero mi mente y mi espíritu es Dios. O sea, yo soy la cotitular de este negocio, el titular se llama Dios y por eso es que funciona. Y en ese momento, como he tenido esa conexión tan fuerte y todo lo que voy a hacer se lo pongo a Él y se lo pongo a Él y siempre le digo, Dios mío, muéstrame por dónde, dame señales. Y yo hablo con Él en el carro, que es mi lugar preferido, y le digo, acuérdese que yo soy medio brutica con plastilina, pero dígame por dónde es que le hago. Y es como si yo lo tuviera ahí al frente. Y en ese momento yo salgo de mi casa y pongo el CD, era por la mañana, y uno de los lugares que más disfruto para yo orar es en el carro cuando estoy manejando. A cualquier hora del día yo empiezo a contarle y es como mi amigo y yo me doy cuenta que él está allí. Mira qué está pasando esto en esta sede, qué será que hacemos, y le cuento todo. Es mi amigo imaginario y está en esa silla del carro. Y en esa historia de Consuelo Hernández, ella cuenta, ella es una mujer sola también, y ella cuenta que un amigo le regaló un librito donde había unas historias, y en esa historia hay un papá que tiene un hijo y ese niño es muy pequeño, pero el papá trabaja muchísimo. ¿Quiénes aquí son papás o mamás? Uy, ¿y quiénes son papás y mamás que trabajan mucho? Bueno, voy a hablarte a ti que eres papá o mamá. Este pedacito es para ti. Para los que no tienen hijos, por favor no cometan el mismo error que yo cometí. En ese momento, Consuelo Hernández cuenta que en esa historia había un papá que trabajaba tanto y tenía un niño que era un niño muy inquieto. Y resulta que eso es muy común porque los papás que trabajamos tanto tenemos el concepto de que llegar a casa significa tranquilidad. Y se nos olvida que cuando llegamos a la casa nuestra familia no nos ha visto y ellos quieren hablar y quieren compartir con nosotros. Y este papá trabajaba mucho y entonces el niñito era inquieto y cada que llegaba el papá empezaba como ahí a molestar. Y entonces el niño un día le pregunta a su papá, papá, ¿dónde tú trabajas cuánto te pagan por una hora? Y el papá, por no joder, le responde $5 para quitárselo de encima. Pasan los días, el papá seguía llegando tarde a casa, el niño lo esperaba, de esos niños inquietos que ustedes saben que el papá llega y el niño lo que quiere es llamar la atención de que papá le ponga cuidado, y nosotros como mamá y papá a veces no lo entendemos así. Y ese niño llega un día y le dice, papá, ¿me regalas $3? Y el papá venía un día difícil, un día que no había tenido un buen momento, estresado, cansado, y le dice al niño, no moleste, usted tan pequeñito, ¿para qué quiere $3? Váyase a dormir, queda castigado, vaya para su cuarto. Y esa es la reacción de nosotros como papá. Nosotros como papás siempre lo que hacemos es castigar a nuestros hijos, mandándolos al cuarto, mandándolos a dormir, quitándole la televisión, quitándole el computador, quitándole el celular. Esa es la reacción típica. Pero ese papá cayó en cuenta un rato después y dijo, bueno, ¿y ese niño tan pequeño para qué quería $3? Entonces se va al cuarto y lo despierta. Entonces imagínense esta escena. El papá entra y mueve al niño. Papi, hijo. Y el niño despierta. ¿Tú para qué querías $3? Y el niño se sienta en la cama, levanta la almohada, saca $2 y le dice, para completar, para comprar una hora de tu tiempo. Cuando yo escuché esa historia, yo me identifiqué. Yo sentí que esa historia era mi historia. Yo había logrado una posición económica donde ganaba muy buen dinero, podía pagar una muy buena casa, podía pagar un muy buen carro, tenía un estilo de vida muy cómodo, podía comprar lo que quisieran mis hijas, lo que quisiera yo, podía
Si mis hijas querían comer todos los días de restaurante, lo podíamos hacer. Podía pagar una empleada a tiempo completo que estuviera en mi casa interna. Si quería unos zapatos, lo podía comprar. Pero no tenía tiempo. En ese momento yo me di cuenta que nunca vi crecer mis hijas. Y hoy todavía me duele. No tengo el recuerdo de cuando ellas caminaron o de cuando dijeron sus primeras palabras o cuando dejaron el tetero o cuando fueron por primera vez a un jardín, ni siquiera sé. Todo el tiempo me convertí en una mamá proveedora, en una mamá de... Habían 2 niñas allá en mi casa que sabían que tenían una mamá, pero yo no las trataba como 2 hijas. Nunca había tiempo para ir a una entrega de libretas, nunca había tiempo para ir a una presentación del colegio, nunca había tiempo para compartir con ellas cosas tan mínimas como ver una película, como ir a comer un helado, porque consideraba que lo importante era que tuvieran una nevera llena, una buena casa, una buena cama, una buena alimentación, el mejor colegio, que anduvieran en un buen carro. Y con ese audio, pues sacudió mi ser y entendí que yo no estaba haciendo eso y que yo necesitaba recuperar tiempo con mis hijas. Y ese momento lo que hice fue parar y empecé a orar. Y le decía: Dios mío, si esto que tú me estás mandando es verdad, quítame este bloqueo. Necesito ver la oportunidad, necesito entender. Necesito que me digas qué tengo que hacer, si es real este negocio, necesito hacerlo. Y si no es real, quítamelo del camino, no me quiero equivocar. Y fue mágico. O sea, solamente fue orar y pedirle que me ayudara. Y es como si me hubieran quitado un velo. Inmediatamente sentí que tenía fuerzas, que tenía que correr por este negocio. Y le dije: Dios mío, si esto es verdad, te prometo que voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr tener resultados en este negocio rápido. Muéstrame, ponme la gente, colócame en el camino la gente correcta, dime qué tengo que hacer. Y fue total. Primer año, en el primer mes calificamos a plata, en el tercer mes calificamos a oro, en cuarto mes fuimos rubí, sexto mes platino, al año cerramos como platino fundador y zafiro. O sea, en un año llegamos hasta zafiro. Segundo año se califica el esmeralda. Tercer año recalificamos el esmeralda. Cuarto año teníamos toda la estructura lista y dijimos con Gustavo: listo, este fue el año del diamante. Íbamos a empezar a correr el diamante, pero nuevamente, cada que tú te pones una meta, la vida te pone pruebas. Eso va a pasar, eso lo van a entender ahora en la técnica. Y en ese momento, la prueba fue con mi salud y la prueba fue con mis negocios tradicionales. Y le dije a Gustavo Ramírez: mi diamante, necesito parar solo unos meses, porque los problemas de salud y los problemas con la empresa son tan delicados que no tengo mente para hacer este negocio. Y me dijo: ok, pero paré, y esa parada fueron 2 años. Y llega un momento en abril del 2015 donde estábamos con mis hijas simplemente compartiendo y viendo una película, y llega y me dice: Valeria, que es la mayor, se graduaba de 11 en el 2016, y le hace un comentario a mi hija, la pequeña, inocente. Le dice: a usted le va a tocar todo lo bueno, porque a usted le va a tocar cuando mi mamá llegue a diamante. Mi mamá como que le quedó grande eso de diamante, porque a mí no me va a tocar. Y a mí eso me dio rabia. Yo dije: ¿cómo que me quedó grande?
Esta supiera todo lo que hemos vivido durante estos 2 años, ¿cómo me va a venir a decir que me quedó grande? Pero mentira, yo solucioné todos mis problemas y mis situaciones como en 8 meses. Lo que pasa es que yo estaba cómoda. Lo que pasa es que yo estaba bien y se me había olvidado la razón por la que yo había entrado al negocio. Porque yo ya estaba disfrutando, yo ya vivía el tiempo de calidad con mis hijas, ya había recuperado mis hijas, ya sabía que era más importante ella que el dinero. Entonces el propósito como tal yo ya lo estaba viviendo y se me había olvidado la meta de llegar a diamante. Pero luego mi hija llega y dice, espere si verá que cuando yo cumpla 18 años, yo voy a calificarme a diamante en 1 año y vengo y le sobo esa copa y le digo que yo sí pude y ella no. Y yo la volteo a mirar y le digo, ¿cómo? ¡Ay, me estabas poniendo cuidado! Okay. Y yo no dije nada, porque yo en mi mente sabía que yo no podía empezar a correr en ese momento. Estaba en un proceso de abrir otros puntos y le dije, ok. Nos fuimos para Estados Unidos, estuvimos 27 días en agosto y el 28 de agosto del 2015 llegamos, el 29 reúno mi grupo y les digo, todo mi grupo quedó conectado al sistema educativo, por eso es tan importante este tipo de reuniones. Ellos, todos íbamos a todo, lo único que yo no hacía era dar el plan, porque yo sentía que no transmitía, pero mi equipo sí lo hacía. Y llega un momento en donde los reúno y les digo, muchachos, y todo el mundo cuando iba llegando me decía, estamos listos, mi diamante. Y yo decía, ay, estos ya saben para qué los reuní. Y entonces, muchachos, tomé la decisión, nos vamos para diamante y lo tenemos que construir en 1 año. Ok, estamos listos. ¿Quiénes van conmigo en la carrera? Se pararon algunos, otros no. Y empezamos a calificar. Y el 30 de septiembre del 2016, del 2015, estábamos cerrando nuevamente nuestras 3 líneas para recalificar el Esmeralda. O sea, yo les quiero decir algo, nosotros construimos la estructura del diamante en 1 año, pero esto es un proceso de que los líderes venían recibiendo información desde hace 7 años. O sea, yo no te puedo decir que yo armé un diamante en 1 año, no, mis líderes estaban preparados y formados, no sé, durante 7 años, porque las personas que calificaron y que este año están calificando pines, zafiros y esmeralda, es gente que ya venía conmigo desde el proceso anterior, simplemente que ellos estaban esperando que alguien tomara la batuta y dijera, este es el momento de calificar. Así que todos los que están aquí pueden hacer el negocio, lo único que necesitan es tomar una decisión, pero después de que usted tome esa decisión hay que ponerle consistencia a la acción para poder que el negocio funcione. Y fue así como logramos calificar. El año pasado cerramos en agosto el diamante y obviamente seguimos trabajando por más metas, pero lo más increíble de todo esto es la calidad de vida que tú logras después de llegar a un pin como diamante. Es increíble la cantidad de invitaciones que te llegan, es increíble la cantidad de ciudades y de países que tú puedes conocer. Yo no sé a ti qué te mueve, a mí particularmente me encanta viajar. Hay gente que no le gusta, no hay problema, si no te gusta no lo haces, pero busca por qué hacerlo, busca cuál es tu razón. Ahora, para terminar, yo quiero hablarte de corazón a corazón, y para eso vamos a escuchar una canción y vamos a bajar un poquito las luces. Yo no sé en qué posición estás tú actualmente, a lo mejor seas una persona que económicamente estás bien, a lo mejor puede ser una persona que no tiene empleo, o a lo mejor puede ser una persona que profesionalmente tienes un éxito, o a lo mejor puede ser una persona que es independiente y en lo que hace le funciona, o puede ser simplemente un estudiante o una ama de casa, no importa. Pero yo te quiero decir que hoy la vida te está regalando una oportunidad. Hoy te está regalando la bendición de que tú puedas ver algo que puede transformar no solamente tu vida, sino la de tu familia. Este negocio lleva muchos años en Colombia, ya va a cumplir 20 años. La pregunta es, ¿por qué hay gente que le funciona y hay otra gente que no? Yo te tengo esa respuesta.
La gente que le funciona es aquella gente que se determina a hacer que le funcione. Es aquella gente que decide ganar en este proyecto. Yo no sé cuál sea tu razón. A lo mejor tú dices, yo quisiera tener mi propia casa, o quisiera tener mi propio carro, o quisiera pagar deudas, o quisiera tener una moto, o quisiera tener una finca, o quisiera hacer obras sociales, o quisiera ayudar a gente, o quisiera montar un instituto para ancianitos, una fundación, algo, no sé qué sea. Por loco que sea, tú lo puedes hacer con este negocio. Lo único que tienes que tener es el propósito claro de por qué vas a hacer este proyecto. A mí me movió la dignidad que tenía con mis hijas. A mí me movió poder llegar ese día del reconocimiento y mirar los ojos de mi hija que estaba perdiendo la fe en su mamá, porque me veía como alguien perdedor, que a alguien le había quedado grande, y poderle decir, te entrego la copa, no te la voy a sobar, pero te la entrego, para decirte que yo sí podía. Ahora el turno es tuyo. Y entonces ustedes van a decir, ella pudo hacerlo, pero yo creo que yo no puedo. Yo te quiero decir que tú lo puedes hacer. La única diferencia que hay entre tú y yo fue una decisión y una creencia en este proyecto, pero de resto somos igualitas, igualitos. ¿Te has puesto a pensar cómo es tu vida? ¿Es la vida que quieres? ¿Te parece justo que cada día tú te levantes a tratar de buscar dinero para poder seguir sobreviviendo? ¿Te parece justo que llevas tiempo escuchando información y te estamos diciendo que aquí hay dinero para que tengas una mejor calidad de vida, para que puedas ayudar a tus padres, para que puedas ayudar a tu familia y no decidas hacerlo? ¿Quién tiene sus papás vivos? Dejen la mano levantada, por favor. ¿Cuántos de los que tienen la mano levantada le dan una mensualidad a sus papás? Y entonces yo te pregunto, ¿tú crees que vale la pena eso? Tus papás hicieron una cantidad de sacrificios por ti. Tus papás inclusive hubo meses donde ni siquiera pudieron comprar nada para ellos porque la prioridad se llamaba hijo. Saben que sus papás a lo mejor mañana no tienen con qué comer. ¿Cuántos hijos saben aquí que sus papás siguen trabajando una tierra para poder medio subsistir? ¿Cuántos hijos están aquí hoy sentados y saben que no le han dado ni siquiera un calzón a su mamá? Conociendo el mar, ustedes se pueden imaginar un par de viejos agricultores o campesinos y que usted los saque de aquí o a otro país. Usted se puede imaginar un par de viejos en un restaurante fino. Usted se puede imaginar la satisfacción de su familia de ver que usted tuvo la galla y el pantalón de hacer lo que otros no pueden hacer. Tienes que buscar qué te mueve. No sé qué te mueva. Y si tú eres papá, y si tú eres mamá, ¿cuántas veces llevas dejando tus hijos solos para prometerles que les vas a dar una mejor calidad de vida? Los sigues engañando y no ganas en este negocio. Eso es doloroso. Que tú mires a tus ojos, a tus hijos esta noche y que les digas de dónde vienes, de un seminario. Ah, el seminario que vas cada mes. Mamá, ¿y ese negocio cuándo va a ser realidad para nosotros? ¿Ustedes se imaginan eso? O que, por ejemplo, hay viajes en familia y que ustedes miren a sus ojos a sus hijos y les digan, vamos a ir a ese viaje. Y el viaje pasa y sus hijos ven que otros van y ustedes no. Eso es doloroso. ¿Cuántos tienen sus hijos estudiando en un colegio?
Dios te tiene aquí es por algo. No te calles, siembra. Haz lo que tienes que hacer. ¿Dónde está la plata? La plata necesita gente. Ustedes son los líderes. Ustedes son los que van a hacer que la gente de la plata crea que esto funciona. No callen el mensaje más. Solo hagan, pongan la acción. ¿Dónde está Timaná? Timaná te espera. Hoy conocí Timaná. Hoy estuve donde ti. La gente necesita que tú hagas, que tú siembres. ¿Dónde está Neiva? Aquí Neiva tiene representación. Aquí hay tantos lugares que no me acuerdo sino de algunos. Pero lo más importante es dónde estás tú. Tú estás en esa silla. No permitas que hoy sea un sábado más. Toma decisiones para ganar en la vida. Hazlo por tus hijos, por tus padres, por tu familia. Hazlo por ti, pero sobre todo porque hay un Dios que te dio una oportunidad y tú tienes que valorarla. No juegues con lo que estás recibiendo. Un abrazo, nos vemos en la segunda parte.